vamos a empezar a resolver las dudas puntualmente de Canadá. Entonces, bueno, voy a empezar yo con una duda que es muy recurrente entre nuestros beneficiarios o entre quienes se postulan, y es cuáles son los requisitos de pronto en cuanto a idioma, si se requiere francés, inglés, cuál es el nivel requerido a nivel general. Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que se unieron. Respecto a requisitos de idioma, pues como comentaba en la sesión anterior, Canadá es un país bilingüe, entonces pues dependiendo de la universidad en la cual aspiran a ser admitidos y el programa, eso va a variar mucho de un programa a otro. Cada programa de maestría o doctorado define cuál es el nivel de suficiencia mínimo que se requiere para ser admitido. De manera general, el nivel de suficiencia va a ser más alto en el área de ciencias sociales, ciencias humanas, que en ciencias básicas. Em, y también cada universidad define los niveles de exámenes certificados que ellos exigen. Entonces, de manera general, pues hay que tener un nivel de suficiencia que permita seguir un programa al igual que un estudiante nativo. Entonces, en muchos casos, pues se requiere un nivel bastante suficiente de idioma. Em, en general, cuando hacen el proceso de admisión, el requisito está explícito, está indicado y qué tipo de certificación aceptan. Entonces, sé que muchas veces pues, la gente espera que se mencione un nivel o un puntaje, pero pues puede variar mucho de un programa a otro. Y bueno, como les digo, va a depender de la universidad y del programa. Si es un programa de las áreas de ciencias sociales, seguramente un poco más. Y también si es un programa muy competitivo, también puede haber una selección por el tema de idiomas. Bueno, y hablando del tema de los exámenes, Alejandra nos pregunta si se debe presentar el IELTS académico antes de poder aplicar a las universidades. Es decir, ¿tú recomiendas tomar el IELTS académico o el IELTS general? ¿Y en qué momento? Sí, de manera general, hay un buen reconocimiento del IELTS como idioma, examen de suficiencia y de dominio de idioma. Eh, de eso como nuevamente, como la respuesta anterior, recomendaría ver, dependiendo del programa, qué nivel se requiere. Eh, de manera general, el IELTS académico es el que es más aceptado porque pues mide las competencias, todas las competencias que se requieren para ser pues un estudiante también, además de conocimiento del idioma también. El IELTS académico pues es un formato que demuestra que uno tiene habilidades académicas también. Bueno, gracias Magali. Jan García nos pregunta cómo buscar áreas específicas de posgrado. ¿Cuál es la manera, pues la manera recomendada para hacer esa búsqueda? Sí, ahí no lo alcancé a comentar durante la presentación. Aquí en el chat les voy a poner el enlace nuevamente. El sitio web oficial del Gobierno de Canadá para estudios en Canadá es educanada.ca. En esta plataforma, en educanada.ca, hay una sección que les permite buscar programas de estudio por palabras clave. Una sección que dice buscar programas de estudio, Find Study Programs, trouver un programme d'études. Ahí pueden realmente, y eso es importante, pueden comparar realmente si, por ejemplo, están pensando en una maestría, digamos, en ingeniería ambiental y quieren saber qué universidad ofrece este tipo de programas, ahí mismo en el buscador van a encontrar y tener acceso a todos esos programas. La ventaja de este buscador también es que van a poder ya ir directamente a la página de la universidad, del programa, para conocer los requisitos de admisión. Y en una segunda etapa, en educanada.ca pueden comparar los programas y también
a hacer una simulación de costos, la simulación de costos de matrícula y también simulación de costos de sostenimiento. Y una ventaja adicional es que si no van a viajar solos, también uno puede decir, bueno, voy a viajar solo, voy a viajar acompañado y también ahí van a tener también un despliegue en los costos promedios dependiendo de quién viaja. Bueno, y respecto a EduCanadá, Claudia Díaz nos pregunta si ya he adelantado contacto con la institución, ¿debo de igual forma acudir a EduCanadá? No, realmente Educana es una plataforma que facilita información, facilita justamente el acercamiento con las instituciones. Si el contacto ya se tiene, eh, no es necesario. Yo diría que es recomendable de todas formas explorar la plataforma porque la universidad va a proporcionar información específica de pues, su información. EduCanadá proporciona información mucho más amplia, como conocer más acerca de Canadá, pasos muy específicos también de cuando ya están próximos a despegar, que hay que poner en la maleta, por ejemplo, recomendaciones muy prácticas. También información respecto a presupuesto, todo eso que no necesariamente la universidad va a tener al mismo nivel, entonces es complementario. Gracias. Y Juliana nos pregunta, ¿qué oportunidades existen para estudiar en áreas de diseño, arquitectura, incluso aeronáutica, temas relacionados con aviación? Bastante amplia la gama de programas. Eh, Ujú. digamos que todos esos programas están pues cubiertos en Canadá por muchas universidades. También ahí mencionar, como son programas, bueno, menos arquitectura, como em, programas muy aplicados de cierta forma. eh, bueno, obviamente pues es algo que no financian, o no necesariamente se financia a través de Colfuturo, pero en muchos casos este tipo de programas, por ejemplo, diseño gráfico, em, aeronáutica, en algunos casos se ofrece en las instituciones en Canadá que se llaman los colleges, institutos politécnicos, CEGEPS en la provincia de Quebec a nivel de técnico, tecnológico, profesional y también de posgrado. No llegan a ser maestrías de investigación en este caso, pero de manera general, pues lo mismo aplica que para la respuesta anterior, buscar en el buscador de programas de educanada.ca y ahí van a ver qué universidad ofrece qué tipo, pues qué programa en las áreas de interés. Bueno, gracias. Claudia Díaz también nos pregunta, em, bueno, y respondiendo a esa pregunta, si soy seleccionada como beneficiaria del programa, ese monto cubre a mi, ¿qué? Cubre a mi cónyuge e hijo. Si te refieres al programa Crédito Beca de Colfuturo, no, no los cubre, los fondos solamente cubren a la persona que va a ir a estudiar. Y esta pregunta sería para ti, Magali. Ujú. ¿Debo presentar pruebas de fondos diferentes? Se refiere de nuevo a su cónyuge e hijo. Sí, como lo comenté en el sitio web EduCanadá, por ejemplo, tienen, pues, cuando ingresan al buscador, en una segunda etapa tienen la posibilidad de hacer una simulación de costos. Entonces, si van a ir acompañados o con familia, en este caso en el buscador lo pueden poner y les va a arrojar una cifra aproximada de lo que correspondería al sostenimiento para el grupo familiar. Entonces eso es una herramienta muy útil. También, pues de pronto mencionar que junto con mis colegas de la sección de migración, hacemos sesiones de información periódicas. De hecho, mañana a las 10 de la mañana tenemos una sesión que va a abordar este tema, estudiar y viajar con la familia. Eh, para registrarse a la charla hay que ingresar a nuestras redes sociales, Embajada de
Canadá en Colombia en Facebook, en Twitter o en Instagram, y hay un enlace para registrarse a la charla. Entonces invitaría a la persona a participar a esta sesión mañana a las 10. Es una sesión bastante específica y hay posibilidad de hacer preguntas a los oficiales de la sección de inmigración en este caso. Gracias. Bueno, Valeria nos pregunta, quisiera conocer cuál es tu postura frente a estudiar un diploma en vez de una maestría, por ejemplo, como una opción válida para abrir caminos laborales a futuro en Canadá. Bueno, en el caso de los diplomas, eso es un tipo de programa que ofrecen los colleges, las instituciones técnicas, tecnológicas y profesionales de Canadá. Son programas de una duración corta. Si es a nivel de posgrado, se llama Postgraduate Certificate o Postgraduate Diplomas. Esos son programas cortos, no tienen fin de investigación, sino que preparan para unos trabajos específicos, tienen salida más rápida al mundo laboral. Si la persona dentro de su proyecto personal y profesional está pues la idea de estudiar en Canadá para luego radicarse en Canadá, es una de las vías estudiando este tipo de programas. Lo que hay que cerciorarse es ver efectivamente que la institución que ofrece este tipo de programa esté designada por el gobierno bajo las siglas DLI. Eso lo pueden ver en el sitio web del gobierno de Canadá, canadá.ca. Nuevamente lo voy a poner. Es otro, en este caso es otro enlace de temas de migración y de reconocimiento de instituciones de estudio. Entonces, si es el proyecto de la persona, pues sí es una vía viable. Gracias. Juan Pablo nos pregunta, ya un poco más específico, en la provincia de Quebec, estudiando una maestría con Colfuturo, ¿el gobierno me daría una ayuda económica si aprendiera francés, como suele suceder? Respecto al gobierno de Quebec, el convenio que está vigente en Colombia es el convenio que hay con el ICETEX. El ICETEX es, digamos, la entidad que recibe las postulaciones y las gestiona en nombre del gobierno de Quebec para Colombia. Es una convocatoria para personas que aplican a maestría o doctorado en Quebec, y el descuento que se aplica es un descuento bastante importante. Es exención de matrícula internacional, es decir, que los estudiantes pagan solamente lo que se paga como estudiante de Quebec. Eh, son, eso varía dependiendo del programa, pero pueden ser unos 2.000 o menos, incluso $2.000 canadienses anuales en este caso. Ese es el tipo de beca que da el gobierno de Quebec. Si la persona se refiere a becas para estudiar francés en Canadá, eso es otro tipo de programas, es más para temas de migración, de trabajo temporal, para ciertas vacantes, por ejemplo, a través de la Agencia Nacional del Empleo con el SENA, en este caso, en algunos casos eh, los, eh, las personas seleccionadas tienen acceso a un curso de francés intensivo antes de poder trabajar, pero eso es muy específico para temas laborales, no para temas de estudio. Bueno, gracias. Y ya un poco más específico, Natalia nos pregunta, perdón, más general, ¿qué ayudas se tienen para los estudiantes internacionales? ¿Hay algún tipo de seguro de salud durante el tiempo que viviremos allá? Bueno, en el tema de los seguros de salud, eso también va a depender de una universidad a otra. Generalmente las universidades piden eh, que se, que se contrate un seguro internacional. En otras provincias eso está incluido en la matrícula, va a depender realmente de la universidad. Entonces, nuevamente, pues invitar a ver cuáles son realmente pues estos
lo que está cubierto dentro de la matrícula o lo que exige la universidad para poder ser estudiante en Canadá. Gracias. Y respondiendo a la pregunta de Alejandra Gallego, ¿Colfuturo financia un postgraduate diploma o graduate diploma? No, Colfuturo solo financia programas que sean conducentes a maestría o doctorado o especialidades y subespecialidades médicas. Bueno, Claudia Díaz nos pregunta, después del proceso de visado, ¿puedo viajar primero y mi esposo e hijo después? Eso ya, pues es una pregunta bastante específica que tiene que ver ya con migración. Entonces, pues invitaría a la persona, no sé si es la misma, a la charla de mañana a las 10 de la mañana con mis colegas de la sección de migración y ahí les pueden indicar con mucha precisión exactamente cómo funciona eso, el tema de viajar con familia, que precisamente es mañana a las 10. Gracias. Y también la invitación va para José Carlos Pava y Natalia Matiz, que preguntan acerca del mismo tema de migración familiar. Eh, bueno, no, Juan Carlos Pava y Natalia Rey. Entonces la pregunta de Natalia Matiz, tengo los fondos para poder vivir durante el primer año, pero el programa que quiero estudiar vale 17,000 cada año. ¿Colfuturo me ayuda con esta financiación? Respondiendo a esa pregunta, sí, en ese caso hay que postularse al programa Crédito Beca de Colfuturo. Ahorita les voy a dejar el link de nuestra página web para que puedan revisar las condiciones de la convocatoria. Abre el 11 de enero de 2022, cierra el 28 de febrero con resultados el 12 de mayo. Y también tenemos una charla en la que hablamos de cómo es la convocatoria, cómo funciona el esquema de financiación, el primer viernes de cada mes a las 8 de la mañana y el segundo sábado de cada mes a las 9:30. Y Fabiola nos hace una muy buena pregunta. ¿Cómo puedo hacer una homologación de título universitario en Canadá? Bueno, respecto al tema de homologación, hay dos cosas. Cuando un estudiante colombiano que hizo, por ejemplo, pregrado acá quiere ser admitido en un programa de estudio de maestría en Canadá o estudios superiores, eh, el proceso de homologación se hace directamente con la universidad. Cada universidad define cómo lo hacen. Hay algunas universidades que piden que eso se haga a través de una agencia. Hay agencias especializadas y autorizadas para hacer eso. Entonces se manda todos los documentos y la agencia emite un certificado de equivalencia, por ejemplo. Otras universidades ya lo tienen mapeado, por ejemplo, para Colombia y definen pues si la trayectoria académica, el título que la persona tiene es equivalente y puede ser admitido en el programa. Eso es el proceso de homologación para estudios de posgrado en Canadá. Muchas veces nos hacen esa pregunta ya cuando es para otros fines profesionales. En este caso, pues ya es otro proceso y son procesos que pueden variar nuevamente de una profesión a otra, profesiones reguladas, dependiendo de las provincias, etcétera. Eso pues no es el tema de, digamos, del panel y de esta sesión de preguntas. Nuevamente para estas personas tenemos esas sesiones específicas de la embajada cada 15 días virtuales. Se pueden registrar a través de nuestras redes sociales, Embajada de Canadá en Colombia. Gracias. Y Fabiola también nos pregunta, ¿qué tan desarrollada es en Canadá el área de psicología y qué área es más conocida? Pues de manera general en Canadá el área de psicología es pues muy fuerte, eh, como muchas de las áreas de la salud. Eh, Mencionar que Canadá desde antes de la pandemia tenía una estrategia de salud mental. Eso es algo que siempre ha sido muy importante en Canadá. Eh, y de manera general, todos los tipos de psicología, psicología clínica, psicología de las organizaciones, etcétera, son
pues carreras muy desarrolladas en cualquier universidad que ofrezca ciencias de la salud. Eh, y en Canadá se conocen como las universidades comprensivas, que incluyen escuelas de medicina también. Gracias. Y tenemos una pregunta muy específica. Estuve averiguando con una agencia de educación en la ciudad de Cali. Ellos me explicaron que cuando no se tiene el IELTS en 6.5, se debe llegar a estudiar en Canadá el inglés previamente para alcanzar el puntaje, pero mientras esto sucede no es posible tramitar una visa para estudiar y trabajar. Ellos me proponen realizar un curso de 18 meses en ILAC, International College de Comunicación y Servicios Esenciales. De esta manera puedo estudiar y trabajar. ¿Esto es posible? Eso es una pregunta bastante específica. Pues invitaría a la persona nuevamente a participar en nuestra sesión mañana, porque nosotros desde la Embajada de Canadá digamos que no avalamos y tampoco, pues, digamos, prohibimos el uso o castigamos el uso de agencias. Lo que es importante definir es, pues, si en algunos casos, pues, por eso hacemos este tipo de presentaciones, damos información oficial del gobierno. Es importante, pues, definir si lo pueden hacer solos o acompañados, y si lo van a hacer acompañados, pues lo mismo, cerciorarse que la agencia, pues, de alguna forma es de buena calidad y que les estén dando buena asesoría. Por eso siempre recomendamos revisar la información que están dentro de los sitios web oficiales, educanada.ca, canada.ca, donde pueden comprobar si la información que les dieron, pues es confiable. Y invitar a la persona a participar a la sesión mañana para que pueda resolver, pues, esta duda. Gracias. Bueno, Isabel pregunta, para maestría o doctorado en Canadá veo que se puede aplicar algunas becas, pero si deseo hacer un fellowship, subespecialidad en un área médica, ¿existen becas a las cuales se puede aplicar? Para este tema particular, pues son las escuelas de medicina que tienen la discreción para los temas de fellowship. Al igual que las becas de manera general, pues es dependiendo de la universidad si tienen la financiación o no. Entonces recomendaría a la persona, averiguaría directamente con la universidad y el programa. Gracias. Bueno, y respondiendo a las preguntas de Gerson y Natalia, no, Colfuturo solo financia programas que sean conducentes a maestría y doctorado y especialidades y subespecialidades médicas. Entonces, los títulos que son Advanced Diploma, Diplomate Graduate, no podrían ser financiados por Colfuturo. Y respondiendo a la pregunta de Marlon, la conferencia sí está siendo grabada y en unos 4 días hábiles aproximadamente enviaremos la grabación, tanto del panel general como el de Canadá, como el de Nueva Zelanda y el de Alemania. Bueno, y nos preguntan dónde podemos conectarnos para asistir a la charla de migración familiar a Canadá. La charla de mañana, el tema es estudiar como motivo principal del viaje a Canadá, estudiar y viajar con la familia. Eh, Se puede registrar a través de redes sociales. Eh, Tenemos Facebook, Twitter, Instagram, Embajada de Canadá en Colombia. Hay una publicación que salió el viernes pasado con un enlace para registrarse. La conferencia se va a dar a través de la plataforma WebEx,
tienen que tener instalado el programa antes de participar en la sesión. Gracias. Bueno, y Magali, ¿nos podrías recordar o recomendar cuáles serían los pasos para iniciar el proceso de búsqueda de un posgrado en Canadá? Bueno, los pasos a seguir, primero ingresar a la plataforma educanada.ca si no tienen ya un programa identificado para buscar el programa en el buscador de programas. Luego, contactar a la universidad para conocer los requisitos de admisión, las fechas, prepararse para cumplir con todos esos requisitos, presentar su postulación, esperar la respuesta de admisión y cuando ya tengan el tema de la admisión, trabajar pues en el tema de la financiación, justamente puede ser de la mano con Colfuturo o con otras entidades, y en la última etapa, ya cuando aseguran, pues ya tienen asegurada la admisión, la financiación, se aplica a la visa, que en el caso de Canadá es el permiso de estudio. Entonces son todos esos pasos antes de realmente pedir la visa, que es el último paso. Bueno, gracias. Para las personas que están preguntando por pregrado, Colfuturo solo financia programas conducentes a maestría, doctorado, especialidad y subespecialidad médica. Entonces, pues es el tema de la sesión de hoy. Y Jan nos pide que si por favor nos podrías indicar cómo es el Instagram que mencionaste. Eh, Embajada de Canadá en Colombia, Canadá, Colombia. Listo, gracias. Y Fabiola nos pregunta, ¿Colfuturo solo aplica para colombianos? Sí, Colfuturo solo financia estudiantes colombianos. Pueden ser personas que tengan doble nacionalidad, lo importante es que una de ellas sea colombiana. Y también nos pregunta, ¿hay estas conferencias que menciona Magali, pero en la Embajada de Perú? En este caso, pues recomendaría a la persona seguir las redes sociales de la Embajada de Canadá en Perú. En Perú tengo un colega que también cubre el sector educación. Lo, pues sería importante conectarse a redes sociales a ver si ellos organizan estas sesiones. Bueno, y nos preguntan, mi experiencia es de 13 años en el área financiera. Soy ingeniero industrial, tengo 44 años y quiero hacer una maestría financiera. ¿Esta especialidad tiene buena demanda laboral? En este caso específico, pues no podría contestar. Pues primero, pues a definir si la demanda, si la persona va a volver a Colombia para aplicar sus conocimientos o se proyecta para quedarse en Canadá. Y de manera general, el tema de la proyección laboral, pues es importante eh, revisar la información disponible de cada provincia y pues lo mismo eh, participar en nuestras sesiones de la embajada donde hablamos más específicamente aparte pues del tema de estudios de todos los programas de migración laboral, no en mucho detalle, pero les damos todos los enlaces oficiales para que las personas puedan conocer la información de interés. Bueno. Y Sara nos pregunta, ¿cuáles crees que son los requisitos más importantes para aplicar a la universidad? Bueno, el tema, digamos que en Canadá los procesos de admisión en maestrías, doctorados pueden ser muy competitivos. Lo que hay que destacar, aparte de la trayectoria académica, pues la coherencia del proyecto académico y personal, pues son algunas características personales que han hecho por fuera de la universidad. Eso es algo que es muy importante en Canadá, mostrar que uno también
es una persona que hace otras cosas que estudiar, que vive, que se involucra en la comunidad. Eso es muy importante en Canadá, entonces destacarlo. Eh, y como también de alguna forma pues demostrar la coherencia de su proyecto y poner de relieve por qué creen que serían un buen estudiante para este programa y por qué lo deberían escoger a usted eh, de manera muy explícita. Gracias. Y Alejandra nos pregunta, para un MBA es necesario validar que se tiene un degree en Business Administration en la universidad en la que voy a aplicar. Y bueno, aquí no sé exactamente a qué se refiere, ella pregunta cómo se hace esto. En el caso de esta pregunta, la persona quiere saber si con un pregrado en administración en Colombia puede ser admitido directamente en maestría en Canadá. Esa es la pregunta. Sí, eso es lo que entiendo de la pregunta. Bueno, como lo comenté, en este caso, lo que hace la universidad es revisar la trayectoria anterior y en algunos casos lo hacen ellos mismos o a través de agencias acreditadas. Eh, pero de manera general, un estudiante, un profesional aquí en Colombia, con un pregrado en Colombia, puede aspirar a ser admitido directamente en una maestría en Canadá. Gracias. Y Marlon pregunta, como tecnólogos, ¿hay posibilidad de hacer posgrados en Canadá? En el tema, los tecnólogos en Canadá estudian en instituciones que se llaman colleges. Estas mismas instituciones en Canadá, los colleges o institutos o politécnicos, ofrecen programas de posgrado que se parecen a las especializaciones aquí en Colombia. Entonces eso es posible. Eh, es un poco más difícil el hacer la transferencia de un college a una maestría de investigación, pero en algunos casos cuando hay grados combinados, que es una figura que existe en Canadá, se puede estudiar 2 años en un college, obtener el título de tecnólogo, luego transferir a la universidad, obtener el título de profesional y de ahí pues pasar a estudios de posgrado dentro de la misma universidad o con otra. Bueno. Y Claudia nos pregunta, ¿dónde se podría encontrar información sobre la adaptación cultural como estudiante? Sí, muy importante este tema y es bueno estar preparados y leer acerca de esto antes de emprender el viaje. En el sitio web EduCanadá hay una sección completa dedicada a estos temas, al choque cultural, cómo prepararse y de manera general uno pues se prepara a vivir en otra cultura también pues abordando temas eh, que van más allá de la cultura, o sea, también conocer muy bien el país de destino. En educanada.ca van a poder, por ejemplo, ahora durante la pandemia se ampliaron los contenidos, van a tener acceso a recursos abiertos, por ejemplo, cultura, arte, historia canadiense. Es muy importante documentarse lo más que puedan acerca del país y tener en cuenta que pues para toda experiencia, si es una primera experiencia en Canadá, pues los primeros meses son duros, son muchos cambios y pues dar una recomendación que siempre sirve, siempre buscar ayuda. En los primeros meses las universidades en Canadá tienen muchos servicios de apoyo al estudiante, son servicios gratuitos que ustedes pueden pedir y eso es muy importante tenerlo en cuenta y no esperar que pues tengan demasiados problemas para acudir a estos servicios. Gracias por esa información. Bueno, Charles May Polo nos pregunta, ¿los estudiantes de doctorado suelen ser convocados a ser asistentes de investigación en las universidades de Canadá? ¿De qué dependería?
Eso realmente muchas veces ocurre, no necesariamente de entrada, pero eh, va a depender obviamente pues del director de la tesis, de si el director está involucrado en proyectos de investigación y tiene financiación eh, para cubrir, por ejemplo, esto. eh, Se puede hacer, o en algunos casos hay unas convocatorias para que los estudiantes de doctorado puedan dictar clases. Eso puede suceder. Va a depender realmente del grupo de investigación, de la universidad donde pues esté haciendo el doctorado, los proyectos financiados. Y también pues de pronto experiencia previa de la persona en estos temas, dictando, por ejemplo, o teniendo ya experiencia previa en asistente de investigación en Colombia. Gracias. Y Sara nos pregunta, ¿qué tan relevante es la experiencia laboral para aplicar a las universidades? Perdón, no entendí la pregunta. ¿Puedes repetir, por favor? Claro, la experiencia laboral es relevante. ¿Qué tan relevante es para postularse a las universidades? Experiencia laboral previa, si se tiene, pues importante ponerla, pues mencionarla. Si no se ha tenido experiencia previa, en algunos casos pues no lo tienen en cuenta. Depende realmente eh, del proyecto, de la persona del programa. De manera general, si ya se tiene experiencia profesional, pues es importante decir en qué, cuáles fueron las competencias adquiridas, el nivel de responsabilidades. Eso pues permite eh, a la universidad entender eh, la naturaleza de la experiencia previa. Bueno, parece que esas son todas las preguntas. Entonces, una última sería, ¿qué recomendaciones o consejos finales le podrías dar a las personas que están iniciando su proceso de búsqueda de un programa? Bueno, recomendaciones generales, documentarse lo más que puedan acerca de Canadá, de su universidad, de la ciudad de destino. También muy importante conectarse con gente que ha estudiado en Canadá, que ha tenido experiencia, eh, seguramente eh, pues hay posibilidad de conectar a través de redes sociales o de LinkedIn. Muchas veces es muy importante escuchar consejos de otras personas. eh, y de manera general, pues como la persona que preguntó cómo prepararse pues al tema del choque cultural, pues prepararse eh, para esta experiencia con anticipación, revisando información en sitios web oficiales, confiables, eh, y, y eso, no hacer las cosas como se dijo en todo este espacio con de manera apresurada, sino que pensar muy bien, porque pues estudiar en otro país, en este caso estudiar en Canadá, pues, es un proyecto que cambia la vida. Es una decisión importante en una vida y hay que tomarla con detenimiento, con conocimiento de lo que van a encontrar y de lo que pueden esperar de la experiencia. Gracias. Recibimos una última pregunta que me parece que es muy importante, entonces voy a leerla. Y es, Fabiola nos pregunta si la mayoría de universidades o en Canadá como tal se enfocan más en investigación. Entonces allí, cuando uno está buscando un programa, puede observar que hay maestrías enfocadas como en coursework o en más prácticas y otras, por ejemplo, que son enfocadas en thesis research o investigación. ¿Cuál es la diferencia y cómo podríamos identificar estos dos tipos de maestrías? Sí, efectivamente hay dos tipos de maestrías, las maestrías de profundización que son más prácticas, que no van a implicar un trabajo fuerte de investigación, que son en algunos casos course-based, y las otras son las de, pues ya de
redacción de un trabajo de investigación, thesis-based, y muchas veces con director. Entonces eso sería la diferencia entre los dos tipos de maestrías y de manera general las universidades públicas, las grandes universidades de Canadá ofrecen ambas modalidades y pues de manera general se ofrecen maestrías de investigación en universidades, no se ofrecen en los colleges, que son los institutos técnicos, tecnológicos y profesionales de Canadá. Gracias. Bueno, y respondiendo a la pregunta de Juan Pablo, sí, Colfuturo también financia maestrías que son course-based y también en investigación, ambas. Siempre que sea conducente a maestría o doctorado, el título es financiable. Entonces, ya para terminar, les quería compartir el link de colfuturo.org. Allí van a poder llegar directamente al calendario para que puedan revisar los eventos que vamos a estar teniendo próximamente y se puedan inscribir. Por ejemplo, el 18 vamos a estar teniendo otro panel con Francia, Hungría, Países Bajos y Argentina. Y el 23 tenemos otro panel con Australia, Irlanda y Bélgica. Y posteriormente vamos a iniciar con nuestros webinars de preparación para el programa Crédito Beca de Colfuturo. Entonces allí vamos a hablar de cómo postularse a un programa, cómo escribir el ensayo y bueno, estos temas que suelen ser de interés para las personas que se van a postular. Entonces, Magali, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, por haber participado en este panel. Que tengas una muy feliz noche. Muchas gracias, Carolina, y muchas gracias a todos los participantes.